Dicen que hay secretos que solo se revelan cuando la vida está por terminar. Y esta vez no fue un rumor, ni una suposición, ni un titular sensacionalista. Fue una confesión real, en voz baja, con ojos llorosos. El Papa Francisco, rodeado de silencio, pronunció unas palabras que estremecieron incluso a quienes no creían. Jesús no fue como muchos piensan, fue más y se detuvo, como si cargara siglos de peso, como si lo que estaba a punto de decir no pudiera ser contenido por ninguna catedral, ni explicado en ningún concilio. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué sabía el Papa que el mundo aún ignora? Imagina el eco de esa frase en una habitación en penumbra, el sonido de su respiración entrecortada, el crujido del crucifijo en su mano, el temblor de una verdad largamente contenida. ¿Qué vio en sus últimos años? ¿Qué descubrió en los textos olvidados, en las oraciones más antiguas, en los susurros del Espíritu? Hoy vamos a abrir una puerta que muchos han querido mantener cerrada, y lo que está detrás puede cambiar para siempre cómo miras a Jesús. ¿Estás listo para escuchar lo que Él reveló antes de morir? Todo comenzó en una habitación modesta del Vaticano. No había cámaras, no había discurso preparado, solo una conversación privada, una que jamás fue pensada para ser pública. Un sacerdote joven, confidente del Papa, fue quien lo escuchó. Y aunque dudó en contar lo que oyó, finalmente decidió hablar. Santo Padre, ¿usted cree que Jesús tenía miedos humanos? La pregunta flotó en el aire como incienso invisible. El Papa Francisco, con los ojos clavados en un antiguo crucifijo de madera, respondió con voz apagada. Jesús lloraba por dentro más de lo que muestran los evangelios, y no por la cruz, sino por nosotros. El sacerdote no supo qué decir, pero el Papa continuó. Lo vi en un sueño, o tal vez no era un sueño. Lo sentí tan real. Jesús me miraba y lloraba. ¿Qué tipo de revelación era esa? ¿Una visión? ¿Una advertencia divina? La pregunta ahora no era si Jesús sintió dolor, sino si su dolor fue mucho más profundo de lo que jamás imaginamos. Un dolor que aún hoy resuena en el silencio de las almas. Esa noche el Papa no pudo dormir. En sus manos, una Biblia gastada, con páginas subrayadas por décadas de oración, y entre ellas, un pasaje lo perseguía. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26, 37. Pero no eran solo palabras, eran gritos silenciosos, ecos de una angustia que parecía viva. Francisco cerró los ojos y volvió a sentirlo. En esa visión, Jesús estaba solo en Getsemaní, pero había algo más. No estaba solo por la ausencia de sus discípulos, estaba solo, porque cargaba los pensamientos rotos de toda la humanidad. Vi sus lágrimas, pero no caían al suelo. Eran recogidas por ángeles que temblaban. El Papa murmuró esto en voz baja, al confidente. Dios me mostró que cada lágrima de Jesús tenía un nombre, y uno de ellos era el mío. ¿Qué significaba eso? ¿Que nuestras historias están escritas en sus lágrimas? ¿Y si lo que reveló Francisco es que Jesús no solo murió por nosotros, sino con nosotros? En los días siguientes, Francisco pidió acceso a antiguos textos vaticanos, manuscritos olvidados, evangelios que nunca llegaron al canon oficial, cartas de los primeros mártires, visiones proféticas selladas por siglos. Y allí encontró algo que cambió su forma de ver a Jesús, para siempre. Un fragmento atribuido a un discípulo anónimo decía: el Maestro nos dijo que vendrían siglos donde la imagen del Hijo sería distorsionada, que lo harían rey, pero olvidarían su llanto. Esa frase lo sacudió. No era herejía, era una advertencia. Jesús no vino a ser adorado como un emperador, vino a ser comprendido, como un hombre quebrado por amor. El Papa compartió esta reflexión en voz baja. Hemos hecho de Jesús una estatua, pero Él sigue caminando entre nosotros, con los pies sucios y el corazón abierto. No era un escándalo, era una súplica. Volver a mirar a Jesús, no como símbolo, sino como el Salvador que lloró por cada uno. Una noche, mientras oraba solo en la capilla de Santa Marta, Francisco cayó de rodillas, no por enfermedad, sino por un peso invisible que lo doblegó. Señor,
Muéstrame lo que aún no entiendo. Y entonces sucedió algo que solo se relata en los diarios privados del Vaticano. Una luz tenue envolvió el lugar, pero no era una aparición clásica. Era una presencia, una certeza que no podía explicarse. El Papa vio a Jesús, pero no como rey. Lo vio como hombre, sangrando, agotado, pero con una ternura que atravesaba el alma, y escuchó una frase: no en los oídos, sino en el corazón. No vine a que me comprendan, vine a que me acompañen. Francisco rompió en llanto. Aquel que lo representaba ante el mundo comprendió por fin que su papel no era defender una religión, era reflejar un corazón herido que todavía ama. Días después, Francisco convocó en secreto a 2 cardenales de confianza. Con una voz temblorosa les reveló parte de su experiencia. Uno de ellos, incrédulo, preguntó: ¿Santidad quiere decir que Jesús aún sufre? Y el Papa respondió: Jesús no está muerto en el pasado, vive en cada sufrimiento actual. Él camina con cada madre que pierde a un hijo, con cada joven que no encuentra sentido, con cada persona que grita a Dios y no recibe respuesta inmediata. Era una visión de Jesús que no invalidaba los dogmas, pero los trascendía. Mostraba al Redentor no solo como Salvador, sino como compañero en la aflicción. Francisco no buscaba cambiar la doctrina, buscaba restaurar la relación, volver al Jesús que te mira a los ojos, cuando todos te han abandonado. Y ese fue su mayor secreto, uno que no cabía en un sermón, pero sí en un susurro. Los cardenales salieron de esa reunión con el rostro pálido. Uno de ellos dejó testimonio escrito de lo que escuchó. El Papa nos habló como quien ya no teme a la muerte, sino al silencio que deja una verdad no contada. Esa noche Francisco se quedó en vela. Repasó cada momento de su pontificado, y en su corazón una certeza. Había servido a la Iglesia, pero ahora debía servir al Jesús vivo, en carne de los olvidados. Ordenó escribir una carta privada. No era una encíclica, ni un mensaje para las masas. Era una confesión, un legado que debía abrirse solo después de su muerte. En esa carta escribió: Jesús no vino a que lo adoremos con temor, vino a que lo sigamos con amor. Hemos vestido su cruz de oro y olvidado el dolor real que soportó. Cada palabra era una herida abierta, una súplica silenciosa, para que la fe no se convirtiera en ritual, sino en renacimiento. Pero no todo en el Vaticano fue aceptación. Algunos vieron sus palabras como peligrosas. Está debilitando la imagen del Mesías, dijeron. Francisco, sin embargo, sabía lo que había visto, y lo que había sentido no podía callarse. En una misa íntima, sin cámaras ni flashes, compartió una reflexión que estremeció a quienes estaban presentes. ¿Qué pasaría si Jesús regresara hoy y no lo reconociéramos? Porque seguimos esperando al Rey, pero no al hermano. La capilla quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos lloraron, otros temblaron, y otros simplemente no entendieron. Pero algo había cambiado. El Papa no predicaba desde el trono, sino desde la herida. Estaba sembrando una semilla que solo germinaría después de su partida. Poco antes de enfermar gravemente, Francisco recibió a un niño con leucemia. Era una visita corta, protocolaria, pero el encuentro duró más de 1 hora. El niño le preguntó: ¿El corazón de Jesús también duele como el mío? Y el Papa, con los ojos cristalinos, le respondió: el tuyo y el suyo laten al mismo ritmo cuando lloras. Después de eso, el Papa ya no fue el mismo. Sus homilías eran más pausadas, más personales. Ya no buscaba aplaudidos, buscaba almas. Y entonces vino el silencio, el retiro progresivo, la preparación para lo inevitable. Pero en esos días finales, antes de partir, entregó a su secretario personal un documento sellado, una última revelación. Esto debe conocerse. Cuando yo ya no esté, Jesús aún querrá hablar. Francisco escribía sobre una noche donde soñó con el Gólgota, pero no como está en los evangelios, sino en otro tiempo, como si la crucifixión ocurriera hoy. Vi a Jesús crucificado en medio de la ciudad, pero nadie miraba. Todos estaban muy ocupados, pasaban de largo mirando el celular. Y luego escribió algo desconcertante. Jesús me miró desde la cruz,
y me dijo, no me olvidaron por ignorancia, me reemplazaron por entretenimiento. El silencio en la sala fue total. ¿Era un sueño o una advertencia? Porque si Jesús está entre nosotros, ¿estamos dispuestos a volver a verlo con ojos nuevos? El documento hablaba también de una oración secreta, una que el Papa rezaba cada madrugada, en soledad. No era oficial, no estaba en ningún misal. Era una conversación sincera con el Jesús que había conocido en sus visiones. Decía así, Señor, si hoy volvieses en carne y hueso, ¿serías reconocido o crucificado de nuevo? Era una oración que quemaba, que confrontaba, que no buscaba consuelo sino verdad. Francisco comprendía algo que pocos líderes se atreven a admitir, que Jesús no necesita defensores, sino testigos. Y él en su debilidad, en su enfermedad, en su humanidad, se había vuelto uno. No por poder, sino por amor. Y su última voluntad fue clara. No me recuerden como el Papa. Recuerden al hombre que me habló entre lágrimas. Jesús está más cerca de lo que creemos, pero ya no habla en truenos, habla en susurros. Y agregó, escúchenlo, antes de que el ruido del mundo nos vuelva sordos para siempre. Desde entonces, teólogos, sacerdotes y fieles han debatido el contenido de esa carta. ¿Revelación? Delirio de un hombre en sus últimos días. Pero para quienes lo conocieron, ese fue el momento en que el Papa dejó de ser una figura y se convirtió en un espejo, porque su revelación no fue sobre el fin del mundo, sino sobre el principio del corazón. Hoy esa carta es guardada en una bóveda privada, pero algunos fragmentos han sido compartidos en voz baja, en círculos que no buscan escándalo, sino transformación. Y es que la pregunta más poderosa no es si Jesús habló con Francisco, sino si hoy Jesús está hablándote a ti y no lo has escuchado. Mira a tu alrededor. ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde hay silencio, llanto, soledad? Allí, Jesús sigue presente, no en tronos de oro, sino en sillas vacías, en camas de hospital, en abrazos que se han ido, en las lágrimas que nadie ve. Y tal vez lo que el Papa reveló no era un secreto reservado a él, sino una verdad que siempre estuvo allí, esperando que la escuchemos. Hoy más que nunca sus palabras resuenan. No adores mi imagen, acompaña mi cruz. Esa es la esencia de todo lo que reveló. Que el cristianismo no es una religión de estatuas, sino de corazones que laten al unísono con el Maestro. Jesús no está lejos, está cerca, en la respiración del cansado, en la mirada del desesperado, en tu propia alma, cuando clamas sin palabras. El Papa lo entendió al final, y por eso no tuvo miedo de partir, porque no se iba, solo regresaba a aquel que nunca lo dejó. ¿Y tú, estás dispuesto a volver también? Quizás no recuerdes cada palabra de este video, pero si algo debe quedar grabado en tu corazón, que sea esto. Jesús no te espera en los altares fríos, te busca en tus noches más oscuras, y si lo escuchas con el alma, hablará. Lo que el Papa Francisco reveló no fue una profecía para el futuro, fue una revelación para el presente, para ti, aquí, ahora. Y si has sentido algo moviéndose en tu interior, no lo ignores. Comparte esta historia, no por mí, sino por aquel que todavía sigue llamando por tu nombre. Señor Jesús, vengo a acercarme a ti, Señor, porque lo que tanto busqué, hoy lo pude encontrar en vos, en tu sagrado corazón. Mi mente no alcanza a describir tu amor.
Estás aquí, mi buen Jesús. Estás aquí en mi corazón. ¿Será que es tan grande tu amor que no se alcanza a explicar con solo palabras, Señor? Mi mente no alcanza a describir tu amor. Se entiende con el alma y son cosas del corazón. Siento tus brazos, mi Jesús. Siento tus brazos, mi Jesús. Tu sagrado corazón.